En este video se hablará del conflicto del Alto de Karabaj, un conflicto que se ha dado desde la disolución de la Unión Soviética y que ha tenido repercusiones que serán abordadas en esta investigación. Es importante aclarar que el Alto de Karabaj y o Nagorno-Karabaj, como también se les conocido, son pertenecientes a la República Artsaj, la cual es independiente y es reconocida por pocos países a lo largo del mundo. Pero qué hecho histórico fue el que llevó a que Nagorno-Karabaj hiciera parte de la República de Azerbaiyán, aunque sus habitantes en la mayoría fueran armenios y profesaran la religión católica. Durante el gobierno del zar Nicolás II en el Imperio Ruso, el Alto de Karabaj era administrado desde Bakú, lo que es conocido actualmente como la capital de Azerbaiyán. En 1918, con la caída del Imperio Ruso y la Revolución de Octubre liderada por Vladimir Lenin, se decidió que Armenia y Azerbaiyán harían parte de la Unión Soviética. Posteriormente, el territorio de Nagorno-Karabaj haría parte de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, ya que, como se afirmó anteriormente, era desde Bakú que se administraba todo el poder del Alto Karabaj. Pero, ¿acaso qué ocurrió con sus habitantes? Si estos compartían más identidad con los armenios que con las personas residentes en Azerbaiyán, aspectos como la religión católica, la cultura, la gastronomía, los identificaban más como armenios que como habitantes de Azerbaiyán. Esto no pudo ser un conflicto que se debió haber evitado si se hubieran tomado mejores decisiones en la época, y así puedes evitar que se dieran dos diferentes guerras que serán abordadas en este documental. La primera fase de esta guerra se extiende de 1988 a 1991 y puede ser descrita como una guerra de guerrillas, ya que fueron los ciudadanos los que en medio del caos generalizado por la descomposición de la Unión Soviética decidieron armarse y crear sus grupos para defender su territorio. Fue a mediados de 1991 cuando Armenia y Azerbaiyán declararon su independencia, y en diciembre de ese año, los armenios pertenecientes al Alto de Karabaj votaron en un referéndum para constituir su propio estado independiente y hacer parte de la República Artsaj, como se aclaró al inicio de este video. Como era de esperarse, el gobierno de Armenia apoyó militarmente y económicamente a Nagorno-Karabaj con su independencia, y esta decisión no fue del total agrado para los azerbaiyanos, y el conflicto aumentó a tal medida que se tuvo que crear una organización para la seguridad y cooperación en Europa, en la cual países como Francia, Estados Unidos y Rusia tuvieran que ser como mediadores para que este conflicto tuviera una cierta paz. Esto se dio en el 92. Después de múltiples conflictos, en 1994 el Alto de Karabaj se puede decir que ganó la guerra con el apoyo de Armenia, y el territorio que ellos aseguraban que les habían quitado lo lograron recuperar. Aunque Armenia no hace parte del territorio del Nagorno-Karabaj y el Nagorno-Karabaj hace parte de Azerbaiyán, existe un corredor que conecta Armenia a Azerbaiyán. Este corredor se llama el corredor de Lashtin, y en ese corredor ocurren muchos de los conflictos, masacres, muertes y violaciones a derechos humanos que involucran esta guerra. El 16 de mayo de 1994 se puso fin a esta primera guerra, ya que los líderes de Armenia, Azerbaiyán, el Alto de Karabaj y Rusia se encontraron en Moscú para firmar una tregua, que iba a resultar efectiva ya que se interrumpieron las hostilidades. Aunque hubieron ciertos enfrentamientos esporádicos en algunas partes de Nagorno-Karabaj, se mantuvo siempre el respeto que firmaron los líderes de estos países. Если хоть сколько-то из нас прорвется и займет немецкие позиции, мы обеспечим соседям наступление. А потом в прорыв пойдут танки. Пусть мы ляжем там, но хоть сколько-то отобьем у врага, хоть сколько-то отобьем. И власть здесь ни при чем, какая бы она ни была, есть или будет. Земля наша должна быть нашей, чтобы внуки ходили по нашей земле. И пусть мои... Lo que ustedes están viendo es un video en YouTube que se titula Imágenes de la destrucción del ejército de Azerbaiyán en la Segunda Guerra de Karabaj. Y también se encuentran comentarios que dicen, los armenios no morirán y definitivamente regresarán. ¿Qué nos quiere decir estas dos cosas? Un sentimiento nacionalista impresionante, en el cual los armenios sienten que Nagorno-Karabaj hace parte de ellos, ya que, como se ha afirmado, los armenios son católicos y los azerbaiyanos son musulmanes, y esto es una diferencia que los tiene marcados religiosamente y ha provocado que este conflicto no tenga fin y no se haya logrado una paz duradera en nuestros días. Los enfrentamientos comenzaron la mañana del 27 de septiembre de 2020,
A lo largo del corredor de Leishtin, previamente mencionado, los encargados de iniciar los bombardeos fueron los azeríes a la República Artsaj. Como era de esperarse, Armenia salió a la defensa y conjunto a la República Artsaj empezaron a atacar el territorio armenio. Esto conllevó a toques de queda y ley marciales en ambos territorios, y lo que no se esperaba era que el 28 de septiembre se declara una movilización parcial en Azerbaiyán y se da otro sentimiento nacionalista de los azerbaiyanos a recuperar el territorio que ellos aseguran que han perdido. Este se dio el 10 de noviembre de 2020 en pleno COVID-19, en donde los presidentes de ambos bandos y Vladimir Putin acordaron poner fin a este conflicto a cambio de intercambiar prisioneros de guerra. Ahora bien, ya que conocemos el contexto previo, las características culturales, la identidad que sienten los pueblos azerbaiyanos y armenios con este conflicto, quisiera iniciar con el texto de contemporaneidad de Julio Aróstegui Sánchez, donde este afirma que este concepto se viene dando desde las revoluciones liberales del siglo XVIII y el siglo XIX. Teniendo en cuenta el texto, ¿realmente se está dando un aspecto de contemporaneidad en este conflicto del Alto de Karabaj? Antes de iniciar con el texto, se debe aclarar que la revolución liberal fue aquella planteada por los filósofos que abogaban de la libertad y que estos buscaban mediante una forma de gobierno que cumpliera una ley y una constitución garantizar los derechos y las libertades del hombre. Para este conflicto de Nagorno-Karabaj nos interesa el derecho a la vida y la libertad de religión. Lamentablemente ni el derecho a la vida ni la libertad de religión se aplican en este conflicto. Porque, de un lado, se están matando dos tipos de religiones, los cristianos con los musulmanes. Y como vimos en los videos anteriores, existe un odio y un rencor, y gran parte de esto es la religión que ambos países poseen. Por otro lado, el derecho a la vida tampoco se está dando. Se están matando dos ejércitos, muchos soldados, por órdenes de superiores, pero cuando uno se da cuenta, los superiores no están en el conflicto, y solo ocurre una matanza, y la matanza está generando desigualdad y hambruna dentro de los ejércitos y al interior de Nagorno-Karabaj. Así pues, Aróstegui Sánchez afirma que otra característica de la contemporaneidad es que cuando se derribaron las cadenas de la libertad se esperaba un progreso en el territorio, pero en esta guerra de Nagorno-Karabaj no se ve ningún tipo de progreso para las dos potencias implicadas y ni para la República Independiente. Las dos potencias no piensan en sus habitantes que hay en el territorio de Nagorno-Karabaj, ya que ellos están impidiendo que se dé el transporte de alimentos y productos que vienen desde el mar Caspio. Y lo que se ve en Nagorno-Karabaj es desigualdad, hambruna y pobreza en sus habitantes. Finalmente, se concluye que tanto los habitantes armenios y azerbaiyanos que viven en el territorio de Nagorno-Karabaj tienen bloqueos para el progreso, viven encerrados y no poseen una libertad. Es por esto que la contemporaneidad no se está reflejando del todo en esta guerra del Alto de Karabaj que se viene dando desde la disolución de la Unión Soviética. Vice, una película que refleja cómo Dick Cheney en su mandato como vicepresidente de los Estados Unidos logró reunir todo el ejecutivo a su favor para gobernar. De la misma manera, como en conjunto con George Bush lograron crear un discurso de odio hacia los musulmanes por los atentados terroristas que estaba viviendo su país en el tiempo histórico. Este discurso de odio no es ajeno al conflicto del Alto de Karabaj, ya que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cuando se estaba iniciando la Segunda Guerra a mediados de septiembre del 2020, invitó a todos sus habitantes, más que todo a la gran parte del ejército de Azerbaiyán, a defender el territorio del Alto de Karabaj. ¿Cuál fue el resultado? Más de 3.000 muertos del ejército de Armenia. Y ocurre lo mismo en sentido contrario. El presidente de Armenia no lo ha dicho directamente, pero se puede inferir con la cantidad de muertos del ejército de Azerbaiyán, la cual rondea alrededor de los 2.500 militares fallecidos por esta guerra. Orov lo explica muy bien, que tras la caída de regímenes comunistas, esto solo trajo nuevos focos de atención, y esto es la guerra del Alto de Karabaj, en donde también la innovación tecnológica y el fácil acceso a armas destructoras ha generado que este conflicto haya aumentado. Y eso se refleja en la primera guerra del Alto Karabaj, donde fueron mercenarios rusos y ucranianos, muyadines afganos, los que se dedicaron a patrocinar esta guerra con el armamento necesario. Es Todorov quien da una posible solución a esta investigación del conflicto del Alto de Karabaj. Todorov afirma que
Hoy las fronteras no se piensan como muros, sino como tránsitos. Se debe garantizar la seguridad de los individuos contra cualquier ofensa o usurpación que proceda a otros individuos o del propio Estado. Un claro ejemplo de esto, como ha sido abordado en esta investigación, son los ejércitos, en donde ya más de 7.000 personas, soldados muertos de ambos bandos, están respondiendo por los insultos que se dan dos mandatarios. No se están protegiendo las libertades y de la misma manera no se está protegiendo la vida de los habitantes de Nagorno-Karabaj. Entonces, aquí lo que Todorov nos está invitando es a mirar la configuración realmente del ser humano, dejar de un lado la religión y pensar en que el ser humano tiene una vida, tiene unos derechos y tiene unas libertades que se le deben ser concebidas y no se le pueden violar. Estas libertades es lo que Todorov denomina la apelación de la pluralidad, la cual consiste en favorecer las libertades de pensar y actuar, pero toca tener cuidado, porque la libertad ilimitada acaba con la libertad. Esto se refleja en el conflicto, porque hay personas que se creen que por el hecho de ser libres de hacer lo que quieran, tienen derecho de matar a otros porque son diferentes a ellos, tienen otra religión y no comparten los mismos gustos. Es así como finaliza este trabajo, el cual tuvo como objetivo dar a conocer esta situación que ocurre en Nagorno-Karabaj, una república independiente olvidada por muchos países a lo largo del mundo, y que es un conflicto que se está dando en nuestros días y al cual le hemos prestado poca atención.